Pues muy buenas tardes, amigos de México Libertario. Les damos la más cordial bienvenida a una emisión más de este proyecto de respuesta rápida libertaria, que trata de dar una primera aproximación a hechos relevantes, cosas interesantes para los libertarios, pero que también, bueno, pues tienen que ver con la actualidad noticiosa, el día a día, lo llamativo en redes sociales y que, bueno, siempre es importante una primera visión por parte de los libertarios y esa es la intención de este proyecto. Pues bueno, en esta ocasión no podemos omitir uno de los hechos más significativos en la historia reciente del libertarismo, que tiene que ver precisamente con las altas expectativas electorales que tiene Javier Milei en Argentina. Bueno, Argentina queda muy lejos de México, pero consideramos que es muy importante, no solamente pues porque Milei, bueno, pues es un amigo de la casa, ya lo hemos traído aquí, nosotros lo organizamos en México Libertario, su primera gira internacional y nos da mucho gusto, mucho orgullo poderlo señalar. Pero también tiene mucho que ver con la viabilidad de las ideas libertarias. Me parece que es una prueba de fuego para muchos libertarios el hecho de las altas expectativas de Javier Milei, que está a unos meses probablemente de poder competir con mucha seriedad en la elección presidencial argentina. Pero no nos adelantemos. Ahorita de lo que se trata es que en unos días se harán unas elecciones en Argentina que se llaman las PASO. Para eso, bueno, pues invitamos a una conductora, una periodista que conoce muy bien el tema, que ha participado en la campaña, en la construcción partidista de Javier Milei, que lo conoce, que ha estado muy al pendiente diariamente de su trayectoria y que además, bueno, pues es la vicepresidenta de esta Alianza Libertaria de Iberoamérica, la cual, bueno, muchas organizaciones libertarias de índole política se han nucleado con la intención de hacer más visibles nuestras ideas libertarias. Entonces, aquí está Ana Montes de Oca. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Víctor, buenas tardes para todo México. Muchísimas gracias por esta invitación. No, no, gracias, es un honor que estés aquí con nosotros. Yo quisiera primero que nos explicaras, bueno, yo llevo muchos años frecuentando noticias, la actualidad argentina y el sistema electoral siempre se me hace muy confuso, muy difícil de entender. Es una legislación muy distinta a la mexicana y a la de muchos países de América Latina. Entonces, que nos dijeras qué se va a elegir en estas PASO, en estas primarias que se efectuarán en unos días. Bien, las PASO son primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, por eso se llama PASO. Son las primarias partidarias que antes se hacían dentro de cada partido político con la votación de los afiliados a ese partido político. Cuando Néstor Kirchner tiene problemas dentro de su partido, cuando tiene que competir contra Dualde, los Kirchner, bueno, Néstor Kirchner inventa esto de que las primarias sean abiertas, simultáneas y obligatorias y que toda la gente vote las primarias del partido. Entonces, ya no son primarias partidarias, en realidad es un filtro para hacer más rosca política y para dejar partidos emergentes y que todavía son pequeños afuera de la contienda electoral. Entonces, cómo funciona? Por ejemplo, en este caso, el partido Juntos por el Cambio, Cambiemos, que es el partido supuestamente opositor del momento, que está formado por el PRO de Macri, Mauricio Macri, el expresidente, y por la Unión Cívica Radical y otros partidos más chicos, tienen dos candidatos. Está entre Patricia Bullrich y Horacio Larreta. En esta elección, el que saque más votos dentro de Juntos por el Cambio, en la elección general de octubre va a ser el candidato único de el Frente Cambiemos
o Juntos por el Cambio. En el caso del Partido Justicialista, están compitiendo Sergio Massa, el actual ministro de Pobreza de este país, porque lo único que hace es crear pobreza y más miseria, y por otro lado, otro amante de los pobres, que es Grabois, que es un pseudocomunista socialista bastante extraño, porque por supuesto él no vive como pobre, como suele pasar con todos los políticos. Y en el caso de Javier Milei, la Libertad Avanza no tiene interna. Javier Milei es el único precandidato y candidato a la presidencia por esa fuerza. Sin embargo, al ser primarias abiertas simultáneas, tienen que ir todos los partidos, tengan o no tengan internas. Imagínate la locura, porque además es una elección general, porque vota todo el padrón electoral de todo el país obligatoriamente, y es un gastadero de dinero al divino botón, porque no tiene ningún sentido justamente gastar toda esta plata para hacer lo que en realidad termina siendo una gran encuesta nacional. ¿Por qué son importantes? Solamente por eso, porque es la encuesta verdadera, real, de quién va primero, quién va segundo, cuánta gente, cómo va el partido en sí, porque, por ejemplo, si dentro de Juntos por el Cambio saca Patricia Bullrich 23 puntos y saca 15 puntos Larreta, bueno, saben que juntando las fuerzas tienen 38 puntos. Ahora, no necesariamente sucede eso, que es la matemática ridícula con la que estos políticos manejan también las cuentas de la economía. Ellos creen que juntan los votos y que los votos son de ellos, y no entienden que los votos son de las personas, de los ciudadanos, y que en muchos casos, depende quién quede como candidato, los votos se corren a otro candidato de otra fuerza política. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos muy esperanzados, los libertarios en Argentina, porque Javier Milei es el candidato único más votado. Él solo tiene más votos que, por ahí no tiene tantos votos como el rejunte de Juntos por el Cambio o el rejunte del Partido Justicialista, pero él solo es el candidato más votado. Entonces, bueno, por eso la apuesta es que si pasa, después de las generales, que son en octubre, como te decía, que van a competir ahí uno de cada partido, entonces ahí si él pasa al balotaje, en el balotaje sí, sí o sí seguro que gana. Ahora, te explico qué pasa después de la primera vuelta. En la primera vuelta, por nuestro sistema electoral, ahora gana el que tiene o bien 10 puntos más que el segundo o el 51% de los votos. Entonces, si no tiene esa diferencia, se va a la segunda vuelta del balotaje, que es lo más probable porque en este momento en realidad son las encuestas, pero las encuestas son todas distintas y son poco confiables. Se están haciendo encuestas que nos quieren decir que son confiables con 3.000, 5.000 casos y somos 48 millones de argentinos. O sea, es absolutamente nula esa muestra. Se hacen por teléfono celular, no se hacen presencialmente. Entonces ya nadie cree en las encuestas, pero se está hablando de que sería dividida en 3 tercios. Así que ahí sí la PASO, al funcionar como una gran encuesta nacional, es importante porque ahí sí es cuando claramente se ve cómo están los candidatos principales. Nos deja ya mucho más plano el terreno, pues para saber exactamente de qué se está jugando. Yo me preguntaba, bueno, ¿y cuál es quienes compiten con Javier? Ya me queda claro de que básicamente él es el único candidato, pero como el voto es obligatorio en Argentina, bueno, todos tienen que ir a votar y se trata básicamente casi y estas son mis palabras, no tuyas, como un concurso de un primer concurso de popularidad, ¿no? Es decir, tiene ese morbo de a ver quién saca más votos, tratándose no de las internas de la militancia de un partido, sino de toda la población en general.
En realidad viene a funcionar como una primera vuelta y después la elección general vendría a ser la segunda vuelta. Es una instancia más que justamente la creó Néstor Kirchner porque él adentro de su partido no ganaba, porque justamente una cosa es el peronismo y otra el kirchnerismo, y al ser el líder populista, por supuesto, al abrir a toda la población, ganó. Vayamos ahora al tema Javier Milei. Javier Milei, bueno, ha llegado con su discurso a donde muchos libertarios hubiéramos querido. Yo llevo 20 años difundiendo las ideas liberales, libertarias, y nunca he llegado ni siquiera cercanamente a ese fenómeno que es Javier Milei. Yo veía videos en TikTok de albañiles diciendo que van a votar, que esa obra es mileísta porque todos los albañiles van a votar por Javier Milei, repartidores de comida, taxistas, los videos de cuando llega Javier Milei a los lugares públicos y lo aplauden o se va y lo vitorean. Bueno, es realmente impresionante lo que ha venido causando Javier Milei. Bueno, las ideas liberales le agradecen mucho esa contribución. Y él acaba de presentar hace unos días su programa de gobierno. Nosotros en México Libertario hicimos una pequeña edición con algún fragmento muy disruptivo, y bueno, lo estamos distribuyendo pues también para ayudar de alguna manera a crear ese ambiente de atención sobre Javier. Pero cuéntanos, ¿qué más tienen esta plataforma de gobierno de Javier Milei? Bueno, primero quiero hablar de Javier Milei, porque como hemos tenido elecciones adelantadas en varias provincias y parte de todas las operaciones políticas que se le hacen a Javier Milei es decir que tal candidato es de Javier Milei cuando realmente no lo es. A ver, pueden ser seguidores o simpatizantes de Javier Milei, pero no son parte del armado de la Libertad Avanza. Entonces, también otros que sí eran candidatos de Javier Milei y sin embargo cosechaban pocos votos. ¿Por qué? Nos preguntábamos todos. Porque, por esto que vos decías, ¿por qué las ideas liberales llegaron de esta manera con Javier y no con otros liberales? Porque Javier Milei, además de tener las ideas correctas y las ideas de la libertad, lo que ha sabido hacer muy bien fue demostrarle a la gente, a los ciudadanos, que él realmente quiere el poder, como él dice, para devolvérselo al ciudadano y no para él decidir sobre la vida de otros. Es sumamente creíble, es una persona que realmente cuando habla, vos te das cuenta que lo siente, no tiene un discurso político caseteado, y lo más importante que tiene Javier Milei es que en este momento donde tanto en Argentina como en casi todos nuestros países la política se ha alejado cada vez más de los problemas que tienen los ciudadanos, entonces gastan dinero en fiestas, en viajes, en lujos y todo mientras crece la pobreza y el hambre. Bueno, Javier Milei es el único que no gasta, es el único que devuelve, sortea su dieta como diputado nacional para devolverle al ciudadano lo que aporta para que él cobre del Estado, es el único que no viaja en jet privado, ni siquiera prestado, se paga los pasajes. Bueno, ha demostrado, no solamente habla, sino que hace, y eso le da muchísima credibilidad. Entonces, más allá de las ideas del liberalismo, Javier Milei tiene de especial que él es la encarnación real de lo que dice. ¿No? Entonces es muy difícil, por más que uno tenga las ideas correctas, lograr tener lo que él tiene, que es el mismo enojo, hartazgo, bronca, furia contra la casta política y la clase política. Por eso
la gente le cree cuando él en su programa de gobierno dice hay que bajar el gasto y la única forma es que ahora lo pague la clase política. Basta de que el gasto, que el ajuste termine en la gente que trabaja, porque además por eso justamente, ¿quiénes son los que lo siguen? Los delivery que trabajan por 2 pesos con 50, pero todo el día, pero son dueños de su tiempo, son libres, porque ellos no tienen un horario fijo, ellos trabajan cuando quieren hacer plata y necesitan, van, agarran la bicicleta, la moto y trabajan, porque no tienen que rendirle cuentas al Estado a la AFIP o la Administración de Ingresos, pagar impuestos por todos lados, los comerciantes que están hundidos de impuestos, los industriales que no pueden producir porque no pueden importar por las medidas eh, proteccionistas y todas estas medidas políticas que lo único que hacen es hundir al país e ir en contra del desarrollo, tanto del país como del progreso individual de cada ciudadano. Entonces, cuando Milei lo explica, lo explica tan claramente y lo dice tan claramente, obviamente la gente dice, y sí, yo quiero este cambio. Y además, justamente, tenemos ya 100 años de ir para atrás en la Argentina. Entonces, cuando Milei fue el primer político, más allá de las ideas liberales, que empezó a decir, miren, nosotros éramos potencia mundial, nosotros llegamos a tener un PBI más alto que el de Estados Unidos, fuimos el faro económico de Latinoamérica y también para otros países de Europa. Los europeos venían en los barcos, nos llenaban de europeos justamente porque querían venir, porque sabían que era una tierra de progreso, como hoy puede ser Estados Unidos o algún otro país como Noruega o los países nórdicos. Entonces, cuando Milei empezó a reflotar eso, porque la gente tiene muy poca memoria, ¿viste? Yo no sé si es un mal argentino o de toda Latinoamérica, pero es como que se olvidan de lo que pasó, se olvidan de quién fue el responsable, a tal punto que hoy un candidato a presidente es el propio ministro de Economía, que no solo no logró bajar la inflación, sino que la sostiene en el 140%, y además de todo ya ha embargado las pocas reservas de oro que tenía el país. Entonces, es un escándalo. Sin embargo, acá es candidato a presidente. Entonces, las propuestas de Javier Milei son de mucho sentido común, pero sobre todo lo que la gente realmente terminó de entender, él hizo un camino muy, muy interesante, porque él primero empezó con todo su histrionismo y su personalidad tan magnética a llamar la atención sobre las ideas de la libertad, a gritar, porque era el loco que gritaba, pero la gente empezó a ver que lo que gritaba era la realidad de lo que se necesitaba en este país. Entonces empezó a prestarle más atención y cuando ya tuvo lo que se llama la masa crítica, bueno, se lanzó a la política, prometió y hizo lo que prometió, lo cumplió, se mantiene austero, es una persona que le han buscado de todo en su historial, le hicieron, como él dice, autopsia a cielo abierto para ver qué le podían encontrar y lo único que le encuentran es que está loco porque vive con 4 perros y porque tiene una excelente relación con su hermana. Entonces, a ese punto, la gente ya se empezó a dar cuenta de que los políticos tradicionales ya no tienen idea de cómo sacar este país adelante. Javier Milei es el único que a días de la elección, porque la elección es el domingo, ha presentado el plan de gobierno, está en todas sus redes sociales, y bueno, los demás dicen que en diciembre, cuando vean cómo va a estar el país, van a ver qué hacen. Y ya nos cansamos nosotros vamos a ver qué recibimos para ver qué hacemos. Javier tiene una frase que no la dice muy seguido y debería decirla más seguido, la dijo 3 o 4 veces en momentos en que el periodismo
que vive apretándolo, diciéndole, bueno, vos decís que vas a hacer, pero ¿cómo, cómo, cómo? Y lo dice, cómo, en qué momento, en qué plazos, de qué manera, con qué fondos. Él explica todo claramente. Y una vez, hablando justamente de uno de sus grandes proyectos, que es la dolarización de la economía argentina, dijo, yo tengo la manera de dolarizar, tengo la A, la B, la C, la D y la H. Porque eso también yo puedo dar fe que tiene un equipo económico enorme, que hace mucho tiempo que viene, no es ningún improvisado, su plan de gobierno no es para nada improvisado, tiene gente muy capaz en su equipo, tanto económico como en el equipo político y social, donde hace mucho tiempo vienen haciendo simulacros de todos los escenarios posibles. Y eso no lo ha hecho ningún político hasta ahora. El único que lo ha hecho es Javier Milei. Entonces, por eso yo creo firmemente que además de ser el mejor candidato que tiene la Argentina, va a ser también muy importante su programa de gobierno para terminar con el avance populista en todos los países latinoamericanos, porque también veo que el resto de los países, por ejemplo Chile, o Perú o Colombia, no necesitan 100 años para darse cuenta que no funciona ese modelo. ¿Y qué rescatarías de su plataforma que acaba de presentar? Dos, tres puntos que sean también como puntos de referencia para otros grupos libertarios. Me parece que es útil este tipo de programas precisamente para ir socializando entre los libertarios algunos puntos comunes. Me parece muy importante, primero que nada, cómo él planea bajar el gasto político y el gasto público. Me parece, en este momento nosotros tenemos algo así como, no recuerdo bien si son 35 ministerios, algo por el estilo, y él propone dejar 8 ministerios. Hay por lo menos 2 millones de empleados públicos que están de más, y él plantea una forma muy coherente, porque Javier Milei sabe que hay que hacer un ajuste muy fuerte, hay que bajar por lo menos, no recuerdo muy bien, pero creo que dijo 15 puntos de déficit, pero sabe cuántos puntos de cada lugar donde va a ir achicando, le tiene la cuenta hecha. Ahora, el tema de reducir los ministerios, por supuesto, con la pobreza que ya hay en Argentina, que está tocando el 47-46%, más en la niñez sobre todo, que está en el 60%, bueno, él sabe que no se puede echar a la gente. Además, las leyes argentinas para echar un empleado público prácticamente tenés que tener, no sé, la Corte Suprema de la Nación a favor para echar a alguien porque es imposible. Pero él lo plantea en varias etapas y por supuesto que él plantea, tiene tan claro cuál es el plan de gobierno que sabe que en un año se puede hacer tal cosa, en 2 años se puede hacer tal otra. Creo que ese punto de tener analizados los escenarios y bien tenido en cuenta todo lo que puede llegar a pasar y cómo, es lo mejor que tiene el plan de gobierno de Javier. Tiene una consistencia interna muy importante, no son promesas, es un plan real, no son intenciones es un plan real de principio a fin. Eso es lo más importante, porque hay muchos liberales o libertarios que entienden como, bueno, el libertarismo primero sí es minarquista, entonces se achica el Estado. Sí, pero tenés que ver cómo lo haces justamente para evitar que te crezca la pobreza, por ejemplo, o el desempleo, y cómo vas haciendo en el medio, intercalando acciones para que haya más desarrollo de la empresa, de la industria, del comercio, el turismo, de todas las actividades económicas que puedan absorber después esos empleados que queden afuera en algún momento. Entonces, eso está muy bien estudiado. Y por otro lado, me parece sumamente eh, atinado, sería la palabra,
el planteo que él hace de crear un ministerio de capital humano donde se unen salud, desarrollo social, educación y trabajo. Entonces, ¿por qué? Porque todo eso en realidad es la base de un país. Si vos no tenés capital humano, no tenés comercio, no tenés desarrollo, no tenés progreso económico, no tenés actividades, no tenés nada. Entonces, justamente desde donde se arranca el capital humano, desde la educación, desde la salud, que si bien nosotros ahora tenemos educación y salud gratuita, que en realidad no es gratuita, es pública, es pagada con los impuestos de la gente, de todos los ciudadanos, aún los que nunca van al hospital o aún los que no llegan nunca a la universidad, al ser pública, ¿qué sucede? Está muy mal distribuido y la gente que realmente necesita la subvención para estudiar o para cuidar su salud, en muchos casos no la recibe. Entonces, concatenar todo eso, la educación, la salud, el trabajo y el desarrollo social, me parece que es una de las medidas más atinadas de Javier Milei. Pues muchas gracias por esta explicación de las propuestas de Javier. Ahora bien, yo platicaba ayer con un libertario muy importante argentino, y bueno, pues él me decía que, bueno, tantos problemas que ha habido alrededor de la personalidad de Javier con otros libertarios, que era producto básicamente de la envidia. Algunos tienen, de los malquerientes de Javier, tienen muchos años difundiendo las ideas libertarias y se agradece mucho su contribución, pero bueno, no han llegado a este nivel de masivo al que llegó Javier. Y bueno, esto además ha habido, bueno, pues algunas acusaciones sobre personas, decanes en el partido, y sobre, hace un momento leía también a Javier que hablaba de que se están circulando cartas de supuesto apoyo de él a candidatos que no son libertarios, y que bueno, que son parte de la campaña sucia de los partidos contrarios. Entonces, entre campaña sucia y las desavenencias con otros libertarios, ¿cómo ven ustedes, quienes han de alguna manera trabajado dentro del armado partidista de Javier en algunos momentos? ¿Cómo ven esta situación? ¿Es un obstáculo para estas aspiraciones que hubieran a lo mejor también tú, Ana, hecho distinto, o crees que ni siquiera hay que discutir eso y que, bueno, son cosas inevitables de la acción política? Yo creo que tiene varias aristas todo esto, porque por un lado, un armado político nuevo con personas que nunca habían estado en la política, yo soy un ejemplo de eso, Javier Milei, su hermana, la gente le critica o dicen, la hermana le maneja la campaña. Hay puntos de vista, yo la verdad es que creo que nadie podría ser candidato a presidente en este país. Hay que tener muchísimo coraje no sé si ustedes tienen coraje como los estadounidenses que le dicen coraje como a la bronca, nosotros le decimos coraje a la valentía. Hay que tener mucha valentía para querer ser presidente de este país, que realmente está estallado este país, y además ser presidente no peronista, porque se sabe, y eso sí es cierto, que los peronistas no permiten gobernar. Si no gobiernan ellos, siempre hay paros generales, hay estallidos sociales, hay muertos, hay de todo. Entonces hay que tener muchísimo coraje. Y me parece que cualquier ser humano tiene que tener a la persona de más confianza al lado para encarar este camino, con lo que yo estoy absolutamente de acuerdo con que Karina Milei sea la que define de alguna manera quién está más cerca de Javier, porque justamente cuando uno está en una carrera política,
no puede estar viendo el currículum o los antecedentes de cada uno que se acerca a dar la mano o a sacarse una foto. Entonces, en ese sentido, me parece que hay mucha gente que no termina de entender eso. Es muy fácil hablar de afuera y decir, pero ¿cómo va a permitir que este o esta le manejen la campaña? Bueno, ¿qué harías vos si fueras candidato a presidente? Un candidato a presidente que además justamente está contra toda la clase política. Entonces, tiene que enfrentarse todo el tiempo a operaciones, a maltratos, a posibles atentados, a un montón de cosas que si vos no tenés a alguien al lado que te contenga y en que vos confíes tu vida entera, por supuesto que te es 1000 veces más difícil. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, sí creo que el liberalismo, hay una parte del liberalismo muy, yo no diría ni siquiera purista, como muy idealista en el sentido de que no quieren o le achacan a Milei que se ha convertido en un líder. Y sí, 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 porque él guía, no guía corderos, despierta leones, pero sí despertó justamente. Fue un líder, es una persona carismática, ha logrado lo que, como vos bien decías, otros no han logrado. Entonces, por un lado puede ser la envidia. Ahora, si vos defendés la libertad es lo primero de todo, las ideas de la libertad es lo primero de todo, y lo más importante al lado de la libertad también es el progreso de tu país, el progreso de tu gente. Entonces, a mí me parece que las personas que le tiran a Milei porque es un libertario, pero es líder o se cree mesiánico o que habla de tal cosa o habla de tal otra o que vive con los perros, realmente es atentar contra tu propio país, pero además contra tus propias ideas. Si vos defendías las ideas de la libertad, no podés después decirle a alguien que es seguidor de Milei que no piensa porque lo toma como líder. ¿Por qué no? Si cada uno es libre de elegir si quiere seguir un líder o no lo quiere seguir. Eso, bueno, eso, y la otra arista es el periodismo y la política. El periodismo en Argentina está bancado principalmente por pauta política, o sea, tanto por sobres en blanco como por sobres que pasan por debajo de la mesa. Lo que en Y por México decimos los chayotes. Claro, acá les decimos los periodistas ensobrados, que yo no soy de esas, por supuesto, pero bueno, sí, siempre ha funcionado de esa manera, que hay periodistas que en vez de hacer una crónica, realmente hacen una columna de opinión bajando línea política y uno se da cuenta. El problema es que la mayoría de la gente en Argentina ya se empezó a dar cuenta hace mucho y cada vez le creen menos. Entonces, por más operaciones que hagan y por más que salten de golpe con un titular grandilocuente diciendo Milei tal cosa o Milei tal otra, la verdad es que nadie les cree. No les creen los propios seguidores de Milei y no les creen tampoco los otros, aunque les sirve para seguir tirando barro en el juego político. Pero termina pasando de largo como todo y sí me parece que es una muy buena estrategia que Milei lo toma como lo que es y lo deja pasar, salvo que sea algo muy grave, en general lo deja pasar, no deja pasar las acusaciones cuando periodistas y políticos lo tildan de nazi o a nosotros los libertarios nos tiran de nazi simplemente porque sí constituye un delito que es la banalización del holocausto, y Milei es una persona muy comprometida no solo con la causa del holocausto, sino con la causa, con todas las causas que sean injustas hacia los seres humanos. Entonces, desde ese lugar, justamente, tildarlo de nazi a Milei o tildar de nazi a un libertario que lo que quiere justamente es el progreso de cada ciudadano, la libertad de cada ciudadano, es por supuesto lo más incoherente que hay, pero como te decía al principio, este país
el relato ha funcionado durante mucho tiempo y ahora se empieza a caer y se empiezan a caer también las figuras que promueven el relato, que son en gran parte políticos y periodistas. Son todos parte de la casta. Y bueno, yo nada más te tendría que comentar una cuestión brevemente, y es que, bueno, sí, al final de cuentas, el poder del discurso y del ejemplo de Javier Milei ha sido muy, muy grande y debemos de valorarlo y debemos de rescatarlo, porque también debe de ser una llamada de atención a muchos libertarios que, bueno, es el momento de descubrir que nuestras discusiones sobre la praxeología y sobre el concepto del dinero de Menger y sobre no sé qué, y que si Ayn Rand y que Milton Friedman era socialista por proponer tal o cual cosa, bueno, son cosas que al común de la gente no le llaman la atención, no le importan, y fracasamos una y otra vez en no traducir nuestros puntos de vista en un discurso articulado, poderoso, atrayente y que responda a las necesidades de esta gente precisamente como ha hecho precisamente Javier Milei. Yo creo que es una buena llamada de atención a muchos libertarios para aplicar también esto que en algún momento decía Israel Kirchner, de que el empresario era alguien en estado de alerta. Bueno, hay que reconocerle que Javier Milei ha sido un gran empresario de las ideas y que muchas de las ideas que él señala, a lo mejor no las descubrió él, pero ha tenido la suficiente espíritu de alerta, de perspicacia, precisamente para poder traducirlas en un producto que la gente quiere, demanda y necesita, y lo vemos en la reacción que genera. Yo te tengo solamente una última pregunta, Ana, y es, bueno, ¿cuáles son las expectativas de Javier Milei en estas pasos? ¿Cómo ves tú sus expectativas reales hacia la elección de octubre? Y sobre todo, bueno, tratar de sortear ese gran peligro que no vaya a pasarle, si acaso llega a ser presidente, no le vaya a pasar lo de Rodríguez Sá en el 2002, por ejemplo, esa sonada que protagonizaron los periodistas y que llevó a su renuncia y llegó precisamente Duhalde al poder. ¿Cómo ven ustedes estas expectativas electorales de Javier al futuro más cercano? Yo te puedo decir cómo las veo yo, porque cada uno tiene su visión y realmente es una elección muy compleja porque es un momento muy complejo del país, porque nosotros los argentinos somos expertos en crisis monetarias, somos expertos en crisis económicas, llevamos por lo menos 40 años conviviendo con inflación de 2 dígitos y es como que estuviéramos ya como piel de chancho, como curtidos de tanta crisis. Pero lo que no había pasado hasta ahora y que pasó tanto por culpa de la clase política como por la emergencia de Javier Milei, fue como que fueron dos cosas que emergieron juntas, como cuando el agua se retira en el océano y se ve más cantidad de arena, es como el mismo fenómeno. Lo que sucedió fue que la gente se hartó realmente, se hartó. Y estamos hartos hasta un punto donde nos afecta a nivel personal, nos afecta a nivel laboral, nos afecta a nivel de las relaciones, nos afecta todo el tiempo, la convivencia con el otro está muy complicada. Y si hay algo que no queremos ninguno de los argentinos es justamente volver a tener un gobierno que complique más la convivencia, o sea, un gobierno peronista. El peronista siempre, más allá de que lo diga o no lo diga, pero lo deja ver, es como una advertencia velada, esto de que nosotros somos los únicos que sabemos gobernar en paz,
o gente que directamente lo dice abiertamente en los medios de comunicación. Si gana Milei va a suceder tal cosa, van a tener toda la gente en la calle, van a tener. Y la verdad es que los argentinos estamos muy cansados, necesitamos respirar un poco de tanta crisis y sobre todo después del encierro de la pandemia, que te recuerdo, nosotros fuimos uno de los países que más tiempo estuvo en cuarentena estricta, con uno de los peores resultados, además porque tenemos 130.000 muertos. Y bueno, más allá de toda la corrupción alrededor, el presidente haciendo juntadas de cumpleaños en la casa de su residencia presidencial, mientras la gente no podía ni siquiera velar a sus muertos, es como que este gobierno ya tiró demasiado. Entonces, por ese lado yo creo que al peronismo lo descarto, porque el peronismo siempre ha tenido en Argentina un piso de un 30%, entonces siempre se aseguraba un tercio, pero después de este nefasto gobierno de Alberto Fernández, de Cristina Fernández y de Sergio Massa, realmente han perdido muchos de esos votantes. Y muchos de esos votantes incluso fueron a Javier Milei, no fueron a la oposición, porque sí también empezaron a ver que la oposición no era tal en la realidad, sino que era más bien un toma y daca entre ellos políticamente. Y eso hundió también a Juntos por el Cambio. Entonces, Javier Milei es el único que no está manchado con esa rosca política, con ese toma y daca, con ese, o sea, justamente lo peor que pueden decir de Javier Milei es que está medio loco o que vive con 4 perros o que está enamorado de la hermana y todas esas huevadas, perdón, que le inventan, pero que nada políticamente y nada concreto y nada de peso real. Entonces, creo que tiene muchas posibilidades y por otro lado, como te decía, las encuestas, hay algunas que dicen que gana Patricia Bullrich, otras que dicen que gana Larreta. El escenario va a ser muy distinto para Javier Milei, obviamente, si gana Patricia Bullrich a si gana Larreta, porque primero Larreta en el interior del país lo conocen muy poco, no saben, lo conocen por los medios así o por las redes sociales, pero nadie sabe qué capacidad de gestión real tiene. Y tiene además el antecedente, que eso sí está en la memoria de todos los argentinos, que cuando él era interventor de una entidad estatal que tenía que pagarle una deuda a uno de nuestros mayores próceres, que fue René Favaloro, que fue el inventor del bypass coronario, y por lo cual fue, por supuesto, además reconocido en todo el mundo, que se terminara dando un tiro en el corazón porque porque no le pagaba el Estado la deuda que tenía. Y eso fue indirectamente o directamente o como fuera durante la gestión donde el que decidía era Horacio Rodríguez Larreta. Y eso sí está en la memoria de los argentinos, es una mancha muy grande. La otra posibilidad, si gana Patricia Bullrich la interna, Patricia Bullrich es un camaleón que ha cambiado mucho con el tiempo y terminó siendo ministra de Seguridad y ahí demostró un poco más de pensamiento, digámosle, de derecha, pero como bien dice Alberto Venegas Lynch hijo, que es nuestro prócer del liberalismo argentino también, él dice, ahora ya no hay que hablar más de izquierda y de derecha, porque realmente está todo desdibujado, sí de lo que hay que hablar es de estatismo, colectivismo, populismo o libertad e individualismo, derechos individuales. Y en ese sentido, Patricia Bullrich es estatista. Entonces no hay gran diferencia con Horacio Rodríguez Larreta. Sí tiene una diferencia de actitud más tirando hacia el conservadurismo, hacia los valores y todo eso que también son como la contracara del peronismo o del populismo peronista o del kirchnerismo más bien. Y bueno, y ahí cambia mucho el panorama, pero Patricia Bullrich fue montonera.
Entonces tampoco hay que olvidarse, por eso yo digo que la Argentina es un país sin memoria, porque hay gente que yo conozco que realmente es de derecha o fue de derecha en su momento y defiende a Patricia Bullrich, que fue una montonera. Recordemos que los montoneros eran el movimiento de la guerrilla de la Argentina en los años previos al golpe de Estado del 73, perdón, del 76, y ponían bombas, mataban gente, secuestraban empresarios. De hecho, la hermana de Patricia Bullrich era la pareja del principal dirigente de Montoneros, del jefe de Montoneros, que era Mario Firmenich. Y los montoneros han hecho el secuestro extorsivo más, creo que el más caro de la historia de los secuestros extorsivos con los hermanos Born, por los que pidieron no me acuerdo cuántos miles de millones de dólares, que en ese momento además era tremendo dineral. Entonces, tampoco es que Patricia Bullrich hoy puede puede enarbolar la bandera de la moral y los buenos valores. Entonces hay mucha gente que si gana Horacio Rodríguez Larreta de Juntos por el Cambio, van a votar a Milei, y hay mucha gente que aunque gane Patricia Bullrich está viendo esto y ya empieza a desconfiar de Patricia Bullrich. Entonces todos esos terminan yendo a Milei y por supuesto el peronismo no va a votar a Patricia Bullrich, la odian. Entonces lo odian menos a Milei. Y por otro lado, quien asuma como presidente, que eso también es un análisis aparte, porque Patricia Bullrich, no, yo creo que ella puede llegar a tener el coraje para enfrentar paros generales, apretes sindicales, incluso de grupos pesados del peronismo, como la Cámpora o esa clase, o los mismos socialistas comunistas, partidos comunistas que hay acá, que los piqueteros que hacen también muchos problemas, pero el entorno de ella no, el entorno de ella es tirando a socialista colectivista, entonces no va a tener fuerza para hacerlo sola, que es parte de lo que le pasó a Macri. Va a terminar siendo otro gobierno como el de Macri, con buenas intenciones, pero que no tuvo la fuerza para hacerlo. En cambio, Javier Milei, además de que si asume como presidente, asume con mandato, es decir, que va a tener un apoyo mayoritario del pueblo argentino, tiene un equipo de personas alrededor que realmente comparten uno de los pensamientos principales que vino a imponer Milei por fuera de la política y por fuera de lo que se acostumbra en política, que es yo no negocio con delincuentes, no negocio. Entonces, si me preguntás cómo va a ser para enfrentar y si va a terminar siendo un próximo Bukele, puede ser que termine siendo un próximo Bukele y todo el país le va a estar agradecido. Si es así, le va a estar agradecido. Si no es así y él va, digamos, por la vía más democrática, pero más floja en cuanto a la forma de enfrentar a estos grupos que no vienen por vía democrática, bueno, va a tener seguramente el apoyo de la gente y nosotros los seguidores del libertarismo tenemos que saber también que nos tenemos que preparar para que haya mucho, pero mucho lío social. Yo te agradezco mucho esta aproximación que nos diste al momento político de Argentina, que en unos días, bueno, va a tener su desenlace y va a empezar ya ahora sí propiamente la carrera presidencial. Yo te agradezco mucho y claro, esto nos da muchos elementos a los libertarios para echar un ojo a esta realidad y debemos de hacerlo, no solamente porque con Argentina y Javier Milei se está librando una parte de las ideas libertarias en América Latina, sino también este otro campo de batalla contra el populismo socialista y que ahí está y que puede ser una de las etapas para detener. Pues muchas gracias, Ana, yo te agradezco mucho tu buena disposición. No sé si quieras agregar algo
antes de finalizar. Sí, una sola cosita. Yo les pido a todos los mexicanos que vivan en Argentina que por favor vayan a votar si es que tienen posibilidad, y si no están en el padrón argentino porque no tienen la nacionalidad o todo, que por favor ayuden con la fiscalización, porque el otro grave problema es que justamente el sistema de boleta sábana que tenemos nosotros es muy fácil de fraguar si no hay un fiscal por mesa para cuidar que no roben los votos de Javier Milei, que no pongan votos que son apócrifos. Hay muchas jugadas que hacen acá muy corruptas para evitar que gane el que está cantado que va a ganar. Y por otro lado, bueno, que los argentinos que están en México vayan a votar, que se acerquen a las embajadas, a los consulados y vayan a votar, porque es una elección que probablemente va a cambiar el rumbo de la Argentina y nadie se va a arrepentir de haber votado a Javier Milei, lo puedo asegurar. Gracias, Ana, de verdad te agradezco mucho tu buena disposición y bueno, pues mucho éxito y bueno, pues ya sabemos que la libertad hay que seguirla trabajando y como dice Milei, pues viva la libertad, carajo. Viva la libertad, carajo. Gracias, Víctor. Gracias a todo México Libertario, un abrazo enorme.